Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl. Un día en que vamos a estar conversando acerca de esta situación que se ha generado por este error o cambio metodológico, ¿no? En las tarifas eléctricas que ha significado que hay un costo de al menos 115 millones de dólares más para los consumidores. Toda una situación que vamos a estar intentando despejar y ya dentro de lo que es las posibilidades que tiene, por supuesto, el Parlamento, hay un sector que está planteando la acusación constitucional contra el ministro de Energía, pese a que este es un tema que ve la Comisión Nacional de Energía. Pero vamos a estar ahí conversando respecto de aquello. También lo que ha pasado en las derechas, que después del perdón de Evelyn Matei, bueno, ahora está la disputa respecto de si Jaime Guzmán habría votado por Evelyn Matei o por José Antonio Kast. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, dijo que si estuviera vivo habría votado por José Antonio Kast, generando, por supuesto, una tremenda controversia con Chile Vamos y particularmente con la UDI. En el siguiente bloque, y ya se los presento como un panelista que va a estar con nosotros cada 2 semanas, el abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, con quien vamos a estar hablando varios temas, entre ellos lo que les acabo de mencionar respecto de Jaime Guzmán, el tema de los parásitos, ¿verdad?, que es otra de las disputas entre las derechas, y también el protagonismo de la contralora Dorothy Pérez. Pero queremos conversar a esta hora, además, sobre una masiva ausencia en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ayer a las 11 de la mañana fracasó una sesión en el Congreso debido a una alta inasistencia de diputados. ¿Cuál fue el efecto? 6 iniciativas que no pudieron votarse. Solo concurrieron 48 parlamentarios, de los restantes algunos tenían su ausencia justificada, mientras que cerca de un centenar no se presentó ni dio explicaciones. Esto, por supuesto, es un escándalo porque realmente se supone que los parlamentarios están para eso, ¿no es cierto?, para participar de las sesiones, a menos que lo justifiquen debidamente. Y ya se han anunciado multas por el 2% de su dieta parlamentaria. En realidad son como 150.000 pesos. Bueno, vamos a estar conversando en un segundo con el diputado del Partido Socialista por la región de Los Ríos, integrante de la subcomisión de reglamento, Marcos Ilavaca, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta, para que puedas acceder a todo el material multimedia del Mostrador. Ahora sí, pasamos a conversar entonces con el diputado Marcos Ilavaca. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, un gusto poder conversar contigo y obviamente con todos los telespectadores de este mostrador. Ya, pues, partamos preguntándole, diputado, ¿qué ocurrió? ¿Qué explicaciones se han dado para que cerca de un centenar de parlamentarios no estuviera en la sala para votar 6 iniciativas? Mira, lo de ayer fue un bochorno y un escándalo que no vivíamos desde la legislatura anterior. La legislatura anterior, el año 2021 aproximadamente, también se tuvo que suspender, o sea, clausurar el debate y la sala en particular, producto de la ausencia parlamentaria. Y el día de ayer en particular se había suspendido ya en 2 oportunidades la sala por falta de quórum. Estamos abordando varios temas importantes y al final logramos, o sea, no logramos, sino que se tuvo que cerrar la sala producto de la ausencia de más de 100 parlamentarios. Logramos tener al interior de la sala cerca de 48 parlamentarios, cuestión que en definitiva, tal cual tú señalas correctamente, no corresponde. En ningún lugar del mundo, personas a las cuales se les paga por llevar adelante el trabajo legislativo, eh,
tienen la libertad de ausentarse de la manera que ocurrió el día de ayer. Uno podría decir que, claro, hay personas que tienen justificación, estaba funcionando paralelamente la subcomisión de presupuesto en el Senado y ahí había un número importante de parlamentarios que están debidamente autorizados para aquello. Teníamos otra comisión de la acusación constitucional contra el ministro Ulloa que estaba funcionando paralelo con la sala, pero con ello tú logras sumar cerca de 60, 70 parlamentarios. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurría con los Ya. demás 70 parlamentarios? Varios colegas me han dicho, no, yo había pedido permiso sin goce de sueldo, tenía actividades en mi región y otras excusas. Pero lo cierto es que es inaceptable que teniendo materias tan importantes al interior del debate, nosotros cumpliendo tres funciones que son fundamentales, y la principal es la legislativa, muchos parlamentarios se hayan ausentado de su labor principal. ¿Cuáles son las razones? Yo creo que hay varias. A ver. Cada parlamentario dará su punto de vista, tienen que dar las explicaciones no solamente a la opinión pública, sino también a la ciudadanía. Pero la principal, yo creo que dice relación con el periodo de campaña en el cual vivimos. Muchos de los parlamentarios privilegiaron retirarse de la sesión para ir a sus respectivos distritos a hacer campaña. Y eso a mí no me saca nadie de esa tesis. ¿Por qué? Ya. Porque estamos a menos de un mes del cierre de las campañas electorales. Recordemos que las campañas se cierran el 13 de noviembre. Muchos parlamentarios están mirando con más atención su reelección que la labor propia parlamentaria. Estábamos, imagínate, día miércoles, último día legislativo, aporta entrar una semana distrital. La próxima semana es semana distrital, por lo tanto Ya. tenemos que estar en nuestro territorio. Entonces muchos prefirieron volver a sus territorios y no hacer el trabajo para el cual estamos mandatados. Ya, dígame una cosa, diputado, ¿cuáles eran esas o seis proyectos de ley que se estaban y que se tenían que discutir? Mira, quedaban en realidad por la hora de la mañana, quedaban más o menos dos iniciativas importantes de discutir que la tabla es amplia, pero se discute hasta el cierre de Ya. la tabla del día, que es aproximadamente tipo 1:30, 2 de la tarde. Y de ahí los proyectos quedan a la cola para ser tratados en la sesión siguiente. Y los dos Ujú. proyectos nos restaban. Uno era un proyecto importante solicitado por el Colegio de Profesores, el cual ya se había trabajado con el gobierno, existía amplio acuerdo que dice relación con la titularidad docente, estaba el Colegio de Profesores, habían organizaciones de profesores en la sala esperando ese debate en particular, y el segundo es la denominada Ley Duque, que dice relación con la autorización que se le va a entregar a los trabajadores de Chile para poder llevar adelante el duelo ante la pérdida de una mascota cercana. Eran más o menos los dos proyectos que Ya. continuaban en el proceso de discusión, pero además habían dos proyectos anteriores que ya se habían debatido. Entonces, claramente la situación en la cual se queda la corporación, y ojo, y este no es un daño solo para aquellos parlamentarios que se ausentaron. El daño de la institucionalidad. Aquí la gente no reconoce quién estaba presente y quién no estaba presente. Es la Cámara de Diputados la que protagonizó el bochornoso evento que ocurrió el día de ayer. Ya, diputado, hablábamos de cuáles son las sanciones que se arriesgan, porque hay que decir algo también, ¿ah? Usted dice que se fueron a sus respectivos distritos, pero también se ha dicho que había parlamentarios que estaban en la cafetería, estaban en oficinas, incluso en reuniones informales y que no llegaron nomás. Sí, mira, te insisto, yo te di un antecedente, pero efectivamente en la cafetería no creo que haya habido nadie, porque, a ver, ¿cuál es el procedimiento? Se A baja ver, el juego en el proceso de discusión, quedamos menos de 51 y empiezan a sonar los timbres de falta de quórum. Hay timbres que avisan este hecho. Cuando se suspende la sala, pasan unos minutos y el quórum no se completa, recordemos el quórum mínimo para sesionar son de 51. ya, Y es que no se complete ese quórum dentro de unos minutos, el presidente de la corporación señala que se suspende la sesión. Y con eso suenan otro tipo de timbre y se empieza a avisar a todos los parlamentarios que se suspendió, tienen 5 minutos para llegar a la sala. ya. Es en esta suspensión de 5 minutos es Ujú. que efectivamente todos los parlamentarios, por lo menos que se encuentran cerca, ingresan inmediatamente a la sala. Y es así que, tú sabes que existe un sector
en el Congreso Nacional, al lado de la sala, que se llama El Pensador, donde muchos parlamentarios dan los puntos de prensa que los periodistas nos piden respecto a una serie de temáticas. Entonces, casi Ya. todos esos parlamentarios ingresan a la sala. El tema es que de 38 parlamentarios que estábamos en el momento de la suspensión, en los 5 minutos siguientes ingresaron 10 parlamentarios que eran todos los que estaban alrededor. Entonces, ¿pudo haber habido diputados que estaban en reuniones fuera del edificio? Sí. Esas reuniones decían relación muchas veces, te insisto con lo que dije inicialmente, en sus respectivas campañas. Eso ocurre mucho con los parlamentarios de la quinta región y de la metropolitana, que llegan muchas veces, y sobre todo en periodo electoral, llegan, marcan y se vuelven a su distrito a desarrollar acciones de reuniones, etcétera. Ah, ya, eso que, o sea, es como que aquí estuve, pero en realidad no estuve. O sea, marcan un presente, pero que no existe, porque a la hora Efectivamente, de la votación no están. efectivamente, sí, se han visto en canales de televisión diversos reportajes respecto a eso, que hay algunos diputados que llegan, marcan, se van, no están en la votación, y se muestra incluso, hay reportajes donde muestran con cronómetro cuántos minutos están los parlamentarios en sus respectivos pupitres. Pero, a ver, quiero preguntarle algo, diputado, porque esto es una práctica habitual, primero que nada, es transversal al mismo tiempo, es decir, de los distintos sectores políticos ocupan esta mala práctica, digamos, dentro del Parlamento. Sí, efectivamente existe, es de manera transversal, lamentablemente no es tan masiva. Yo debo reconocer que la gran mayoría de los diputados y diputadas trabajan seriamente en los proyectos de debate legislativo, pero sí existe un número que en definitiva desarrolla esa práctica. Muchos llegan muy tarde y llegan al momento de la votación y otros que en definitiva se desentienden muchas veces de este proceso. Y te insisto, hay casos paradigmáticos de parlamentarios que desarrollan ese tipo de acciones y son conocidos por los medios de opinión pública también. Ya, pero espéreme, cuando ellos van y marcan, ¿qué significa marcar? Porque si no vota, no votó nomás, pues. ¿Qué significa Sí. marcar? Marcar significa que marca presente en la sesión. Yo estuve ¿Ya? aquí, ¿ya? Ok. Y con eso tiene su ausencia, o sea, su presencia justificada. Es decir, yo vine a la Cámara de Diputados, estuve presente en la sesión. Ahora, Ya. ese parlamentario que desarrolla esa acción, si es que en el evento que la sesión se llegara a frustrar, obviamente se le aplican las sanciones que se le tengan que aplicar. Hoy día contarte también que estamos desarrollando una acción y una discusión al interior de la subcomisión de reglamento de la Cámara de Diputados para ir solucionando ciertos aspectos que nos parecen irregulares. Solamente en este caso, y darte otro ejemplo, Ya. y fue también un ejemplo público. Ujú. Habían parlamentarios que los días jueves, previo a una semana distrital, salían fuera del país y se iban. Ya. Avisaban su ausencia del país porque nosotros tenemos una obligación de notificar al Congreso Nacional cualquier salida del país, entonces lo hacían y salían fuera del país por motivos particulares y se Ya. iban una semana completa con goce de remuneraciones, sin ningún tipo de justificación. Ese se les llamaba a los diputados en tour. Ese tipo de práctica Ya. había ¿Y por qué se hacía esa práctica? Porque efectivamente no existía ninguna obligación reglamentaria que permitiera dicha acción. Y allí estamos hoy día reglamentando todo este tipo de situaciones que están al margen de la ley y de nuestra obligación. Ahora, la respuesta de muchos de estos parlamentarios dice relación con que nuestra labor no es solamente legislar, Ya. y la labor del parlamentario constitucionalmente son tres. Una es legislar, que es nuestra actividad no solamente en la sala, sino que además en las comisiones. Nosotros tenemos la Ya. obligación, después del cierre de la sala, estar trabajando en comisiones legislativas, que es donde se discute ya más particularmente un proyecto de ley. En las salas generalmente se escuchan los discursos, pero no es donde se arreglan las leyes, donde se construye la ley. La ley se construye en el trabajo de comisión. Correcto. La comisión que me toca participar, que es la Comisión de Constitución, nosotros estamos trabajando intensamente en preparar cada norma, preparar cada inciso, revisar, escuchar expertos para entregar una buena legislación a la Ok. ciudadanía. Entonces, Ya. trabajamos en comisión, legislativo. Segundo, Correcto. es representar. Nosotros representamos a la ciudadanía y muchas veces cuando nos dicen, oye, usted hace harto terreno. Claro, mi rol es estar en terreno para poder escuchar a la ciudadanía y poder representar lo que ellas nos plantean. Y Ya. la tercera obligación constitucional dice relación con la facultad de fiscalización.
nosotros fiscalizamos las acciones de gobierno y en esa acción de fiscalización muchas veces tenemos reuniones efectivamente con los ministros, los ministerios, subsecretarios y autoridades máximas del país. Entonces, muchas veces el ejercicio de estas otras dos facultades implican necesariamente, y debería ser Ya. racional, ausencia en el espacio Ya, pero hay un propio. mínimo, hay un mínimo, o sea, quiero decir, hay un máximo de ausencia que puede, digamos, tener un parlamentario para cumplir con esos 3 puntos de su función. No, no está reglamentado eso, Ya. ¿ya? La obligación del parlamentario ¿Mm? es, sobre todo en días de sesión legislativa, es estar presente en la sala para llevar adelante la acción propia que te ha mandatado la Constitución, es decir, legislar. Ya, eso es como el desde, o sea, como que si no está en la sala, O sea, no está cumpliendo con lo mínimo que se le pide a un parlamentario. exacto. Diputado Iravaca, la pregunta es la siguiente. ¿A usted le parece suficiente esta multa del 2% de la dieta como sanción? En ningún caso me parece suficiente. Yo creo ¿Ya? que puede ser que un trabajador que no asiste un día o se ausenta por cualquier razón, por un espacio de tiempo prudente, porque te insisto, no es que hay menos parlamentarios, se cierra la sala inmediatamente, sino que se avisa previamente, se suspende por 5 minutos y se da espacio si es que estuviera en su oficina, Ujú. porque uno puede estar en la oficina efectivamente trabajando, estudiando, revisando las intervenciones, revisando las normas, pero Ujú. tiene el espacio suficiente como para llegar a la sala, porque efectivamente los timbres se sienten en todo el edificio. Y Ya. no es suficiente esa multa y otras más que también estamos revisando al interior de la Comisión de Reglamento, porque creemos que una sanción de 150.000 pesos es absolutamente insuficiente por el nivel de daño que se le ha provocado a la institucionalidad, por la magnitud del acto y obviamente por el nivel de remuneracional que reciben cada uno de los parlamentarios que estamos representando en nuestro territorio. Correcto. Diputado, para cerrar este tema, usted dice que, claro, muchos de ellos se van a hacer campaña. ¿Cuándo un parlamentario debiera hacer campaña? Porque claramente tiene que hacer campaña. ¿En qué momento está autorizado para hacer campaña? Nosotros no tenemos restricción, no está reglamentado eso. Ya. Por lo tanto, a ver, en mi caso, por ejemplo, yo termino mi semana legislativa los días miércoles, el día jueves o viernes, de acuerdo a las actividades que tenga en Santiago, regreso a mi región inmediatamente. Yo estoy todos los fines de semana en mi región. Entonces, Ya. mi tiempo para hacer campaña, el mío, es viernes, sábado y domingo. Y el lunes estoy nuevamente en mi semana legislativa. Yo represento la región de Los Ríos, entonces tengo que trasladarme mil Claro. kilómetros a mi región. Y esa es la Ya. realidad de casi todos los parlamentarios de región. Se hace eso, pucha, cada parlamentario tendrá que dar respuesta respecto a eso. Esta es la acción que yo desarrollo permanentemente y me consta por lo menos que los parlamentarios de mi región desarrollan una acción similar. Nos vamos muchas veces los días jueves, viernes y volvemos los días domingo, lunes a la sesión del Congreso. Ya, ok. Ahora, esto me imagino que para usted, a ver, esto refuerza por qué el Parlamento aparece siempre en las peores evaluaciones, o sea, a un nivel ya que casi no aparece. O sea, en el sentido de que qué valoración el Parlamento tiene una nota 1, 2, por ejemplo, ¿no? Como, junto con los partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera cree usted que hechos como este lo único que hacen es reforzar esa mala imagen, ¿no? ¿Y qué efectos tiene? Sí, efectivamente, yo creo que existe una poca y mala autocrítica por parte de muchos parlamentarios respecto a este tipo de situaciones. Porque esta situación, como tú señalas correctamente, ratifica el nivel de adhesión que tiene el Congreso Nacional en general. Porque, te insisto, no es que se reconozca el Senado, la Cámara de Diputados con una baja puntuación. El Congreso Nacional tiene una muy mala evaluación. Y allí debemos nosotros, como parlamentarios, desarrollar acciones tendientes a poder aumentar los requisitos y la exigencia en el cumplimiento de obligaciones constitucionales. Ya. Daña la imagen del Congreso de todos. Por eso yo y muchos otros estábamos muy molestos el día de ayer, producto de esto, porque aquí pagan justo por pecadores, no existe distinción alguna. Es el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, la que tiene estos niveles de adhesión. Como asimismo, por ejemplo, aquellos parlamentarios que han sido formalizados y perseguidos producto de causas contra la probidad, delitos de corrupción. Es decir, estas acciones permanentes de algunos parlamentarios lo único que hacen es enlodar,
una de las instituciones más importantes de la República, un poder del Estado que está a cargo de ir preparando la normativa que nos va a regir. Y en eso tenemos responsabilidad. Por eso es que hemos insistido en la Comisión de Constitución en particular en llevar adelante estas modificaciones reglamentarias que buscan regular de manera mucho más estricta el comportamiento de los parlamentarios, porque necesitamos dar señales concretas y allí lamentablemente pareciera que en este periodo en particular se han relajado un poco las cosas y viviendo un periodo, te insisto, menos de un mes de la elección eh, próxima, muchos están mirando más bien su reelección, que uno la puede entender en términos personales, que efectivamente muchos están como en riesgo, pero dejan de lado lo que es nuestra obligación principal. Perfecto. En honor al tiempo, diputado de la Vaca, vamos a la situación que se ha generado por este cobro, por este error, más bien, o cambio metodológico en las tarifas eléctricas. Se está pidiendo un sector, de las oposiciones, está pidiendo o pretende, digamos, presentar una acusación constitucional contra el ministro de Energía. Ahora, esto son precios que son fijados por la Comisión Nacional de Energía. ¿Cómo ve lo que aquí ha ocurrido? Estamos hablando desde el 2017, ¿no? Que se había hecho este mal cálculo, cobrando en el fondo 2 veces el IPC, para ponerlo en simple. Sí, es un tema bien complejo, técnicamente complejo. La Comisión Nacional de Energía, efectivamente, el año 2017, en el gobierno del presidente Piñera, genera este error de cálculo. Nosotros nos estamos reuniendo con expertos en esta materia en orden a ver qué es lo que sucedió y desentramando un poco esta situación. Pero lo cierto es que es la ciudadanía la que ha pagado desde hace muchos años ya un aumento en las cuentas de energía eléctrica a través del decreto tarifario. Y allí, hoy día, tienen que responder el Consejo, la Comisión Nacional de Energía, tiene que responder la empresa eléctrica. Tú sabes que el Ujú. decreto tarifario se trabaja con las empresas eléctricas. Cuando existen problemas en el cálculo que va en contra de las empresas reclaman inmediatamente y se soluciona. Y la pregunta que yo le he hecho a varios expertos es, ¿las empresas tenían conocimiento de esta aplicación errónea de este IPC? Me dice, ¿sabe qué? Es una muy buena pregunta y en lo particular en el foro interno muchos expertos creen que sí, efectivamente las empresas conocían, pero como les beneficiaba y fue un decreto dictado por el CNE, ellos se quedaron ahí calladitos. Y obviamente, por ser el ministro de Energía el responsable político de esto, obviamente le han saltado ciertas esquilas respecto a un hecho que es absolutamente escandaloso. Yo lo que busco y lo que espero es que no solamente me digan, ¿sabe qué? El próximo año va a haber una rebaja del 2% promedio para todos los chilenos, producto de que vamos a calcular ahora sí bien. Yo creo que Ya, eso no corresponde. Hoy día tenemos problemas estructurales respecto a cómo funciona nuestro sistema eléctrico, no solamente con el tema de esta falla en el decreto tarifario. Me gustaría saber cómo las empresas van a reembolsar a los consumidores este aumento en el cobro, que son varios millones de dólares, pero además creo que es necesario poder reforzar o lograr reformular cómo funciona hoy día la empresa modelo. Hoy día tenemos un sistema de empresa modelo que, como están funcionando todas las empresas relacionadas a la transmisión, generación y distribución de energía eléctrica, y es donde se establece un porcentaje, un piso y un techo de utilidades. Y ya. esto creo que hoy día tenemos que revisarlo porque da pie a que tengamos una de las cuentas más caras de luz de todo nuestro país. El alza de las cuentas de la luz que implicó el descongelar Claro. las cuentas de luz hace un par de años atrás implica que hoy día el principal costo de la familia en términos de servicios básicos está en las cuentas de electricidad. Y ojo, que este daño además las cuentas, este aumento de doble respecto al cálculo del decreto tarifario, implicó también consecuencias en la economía, porque una de las causales que alzó el IPC y por lo tanto la inflación de nuestro país, Ya. dice relación con el aumento de costo producto del aumento de la electricidad en muchas empresas. Y eso no solamente daña a las empresas grandes, daña a todo el país. Ya, pero para usted, ¿se justifica esta acusación constitucional contra el ministro Diego Pardo? ¿Es él el principal responsable? No, Políticamente hablando.
No se justifica porque él no tuvo participación. De hecho, dentro de su mandato se logró determinar la existencia de esto. ¿Ya? Él no participó cuando se genera el error. Él asume el puesto y efectivamente venía un decreto tarifario ya dictado que se tenía que aplicar. Entonces, el ministro Ya. Pardón no tenía por qué saber de que en el 2017 ese decreto que ya estaba dictado, ya hacía varios años, tenía algún error en su cálculo. ¿Ya? Pero sí tiene, o sea, yo entiendo la alegación de la ODI que estamos en periodo electoral, estamos en un periodo que es bueno pegarle al gobierno y que hoy día quien dirige un ministerio que ha estado con varios problemas es el Ministerio de Energía y presentan esta acusación, que yo creo que en términos reales es injusta. El ministro Bardot ha sido un tremendo aporte dentro de esto, pero lamentablemente él hoy día lidera una cartera que está absolutamente cuestionada con un tema que es sensible para toda la población. Ya, eso significa que tendría que asumir su responsabilidad política, dice usted. Mira, yo creo que la acusación constitucional no corresponde, pero yo creo que efectivamente es la autoridad que hoy día está liderando y donde se destapó uno de los mayores escándalos que ha golpeado a la ciudadanía. Ya, o sea que en ese sentido usted diría que él debiera renunciar. O sea, yo creo que él debería evaluar su permanencia en el ministerio a pesar de que no tiene ninguna responsabilidad en este hecho, porque efectivamente los equipos técnicos tenían que haber revisado y haber visto de qué manera se estaba desarrollando la aplicación de este decreto. Ya, y le pregunto todo esto porque además el Mercurio saca hoy día una información que dice que esta expectativa de que bajen las tarifas, ¿no es cierto?, como se ha planteado por este error, se podría desvanecer porque dice que las cuentas podrían incluso subir por deudas ahora con las distribuidoras. Recordemos que todo esto era con las generadoras, ¿no es cierto? La deuda que de los no sé cuántos millones de dólares, pero acá estamos hablando de las distribuidoras, entonces digamos que no hay que levantar muchas expectativas de que aquí va a haber una devolución de plata, parece. Yo en lo particular tengo muy baja expectativa respecto a una Ya, devolución de plata. Claro, tenemos un sistema complejo con la generadora, las distribuidoras, las transmisoras, y es difícil explicárselo a la ya. ciudadanía. Claro, las personas que tienen mayor conocimiento técnico nos tratan de explicar, para nosotros ya es complejo. Pero lo cierto es que yo en términos de expectativa de ver bajar las cuentas de la luz a final de mes, lo veo muy, muy difícil. Ya lo que nos plantea el ministerio es que este 2% promedio eh, nos va a compensar el aumento que viene generalmente año a año producto de los Ok. diferentes decretos regulatorios. Ya, pues quiero darle las gracias entonces, diputado Marcos Vilavaca, diputado del Partido Socialista por la región de Los Ríos, integrante de la subcomisión de reglamento, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti y que tenga un excelente día. Gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopebutch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopebutch. Más información en coopebutch.cl. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast. Ahí podrás encontrar todo el material multimedia del Mostrador. Recuerda, @El Mostrador Podcast con B corta. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de la performance que tuvo la Contralora Dorothy Pérez ante el Encuentro Nacional de la Empresa? ¿Estuvo correcto? ¿Estuvo quizás demasiada exposición para una persona que tiene que tener un cargo más bien, digamos, discreto en sus apariciones públicas? Se ha instalado ahí una conversación interesante, pero también vamos a hablar de los parásitos y de la nueva disputa entre las derechas respecto de por quién habría votado si estuviera vivo Jaime Guzmán. Volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En